Hoy día vamos a reaccionar a a uno de estos, ¿sí? Yo los veo. Bueno, y van a crear un remix hace muchos días en el canal de mi mamá, aunque no tiene video. Sí, hoy día voy a reaccionar todo. Bueno, ¿cuántas vacas hay ahorita mismo? Sí, son muchas. 109.
Si los síntomas de la gripe interrumpen tu noche, cuenta también con Vitapirena Forte. ¡Ay, no! Dios, no.